muy reconocida y una muy prestigiosa abogada. Adelante, María Cristina, con las Bueno, reflexiones sobre la sentencia. listo. Antes de comenzar, me parece muy importante advertir que no conozco el expediente, no tengo ni más información que la que está en la sentencia, con base en la cual voy a hacer las reflexiones que hice y obviamente primero voy a explicar en qué consistió todo el proceso, cuáles son los hechos, cómo fue eh, la primera instancia, la segunda instancia, la demanda de casación, qué fue lo que resolvió el tribunal, toda la reseña completa para después hacer los comentarios. Entonces, voy a compartir la pantalla. No sé si ya la ven ahí completa. ¿Sí? Ahora sí, doctora María Cristina, ya la Bueno, podemos ver. entonces, vamos pues a mirar el tema de la sentencia, esta del 7 de septiembre, que versó sobre el tema poco tocado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es el contrato de reaseguro, precisamente por su carácter internacional y en general casi todos los conflictos se resuelven vía tribunales de arbitramiento y la Corte pues pocas veces se ha ocupado de mirar el contrato de reaseguro. Entonces, la sentencia, a ver, esto es, perdón, la sentencia es esta, el ponente es el doctor Luis Armando Tolosa. Esta fue una sentencia que se salió con fecha de septiembre 7, pero fue aprobada en junio del 2020, o sea, eso está prácticamente tiene un año de proferida. ¿Qué fue lo que pasó acá? La sentencia tiene una manera como se narran los hechos que es bastante particular y por eso me permití prácticamente hacer no una transcripción, pero sí un resumen exacto de cómo transcribe la sentencia los hechos o la parte fáctica que sirve de soporte a todo el conflicto y la decisión. Lo que sucedió, según dice la sentencia, es que una aseguradora y una reaseguradora celebraron un contrato de seguro que la sentencia dice que es proporcional tipo cuota parte, donde el reasegurador tenía un porcentaje del 75% y la aseguradora una retención del 25%. El objeto del seguro era amparar lo que tenía que ver con el riesgo de una póliza de cumplimiento que amparaba los perjuicios derivados del incumplimiento de unas obligaciones por expedición de certificados avícolas de operaciones bursátiles. La afianzada incumplió, desatendió sus compromisos, la asegurada obviamente formuló su correspondiente reclamación y se le pagó por parte de la aseguradora 4.144 millones, cancelándola en la proporción en que se había pactado el reaseguro, o sea, la aseguradora pagó el 25% y el reasegurador pagó el 75% adicional. ¿Qué pasó? Con ocasión, obviamente, del pago, la aseguradora se subrogó en los derechos que tenía el asegurado contra el responsable del siniestro y se hizo parte dentro del proceso de organización empresarial que se adelantaba contra el deudor incumplido. En el medio de todo el proceso de reorganización, la aseguradora, a ver, en la mitad del camino, o no sé si en la mitad o en qué parte del camino, celebró un contrato de cesión con otro de los deudores que hacían parte de los deudores del proceso y le trasladó el crédito, que aparentemente era por 4.144 millones, a cambio de 1.000 millones de pesos. Aquí la Corte de una vez califica el precio de la transacción como lesivo, porque dice que la aseguradora recibió menos de la mitad del valor de la creencia y que por otro lado se perjudicó el patrimonio del reasegurador porque le impidió percibir el 75%
cuando esa cifra ya estaba reconocida en el concurso y garantizada el pago porque había sido catalogada como preferente y iba con privilegio. Entonces, como hecho también incluye la sentencia que la aseguradora desconoció las prestaciones del reaseguro al celebrar la sesión y renunciar al cobro del 100% del indemnizado, con lo cual se frustró para el reasegurador la posibilidad de obtener el reembolso de la parte que ella había pagado. Hasta ahí están los hechos en la sentencia. ¿Qué contestó en la demanda la aseguradora? Ella se opuso a las pretensiones y alegó que cuando había celebrado la sesión, ella en el fondo carecía de facultades y no tenía ningún deber jurídico de agenciar los intereses de la reaseguradora y que había celebrado esa sesión con plena autonomía. Y argumentó tres puntos para justificar por qué había hecho la sesión. Por un lado, dijo que los demás acreedores que estaban en el proceso se habían opuesto al pago privilegiado al que supuestamente tenía derecho la aseguradora, que los bienes de la masa concursal se habían venido depreciando y que la adjudicación, si se hacía, iba a ser en común y pro indiviso, y que eso le iba a generar una cantidad de gastos adicionales a la aseguradora para lograr que se hiciera la división con los otros acreedores que participaran en la asignación ahí. Entonces, hasta ese momento, pues eso fue lo que alegó la aseguradora como defensa. El juez de primera instancia condenó a la entidad a pagar, a la aseguradora a pagar 3.526 millones y un pico, que equivalía a la cantidad del 75% de la suma que había pagado, más la indexación. ¿Qué fue lo que justificó esa decisión del juez de primera instancia? Dijo que la aseguradora, cuando había celebrado la sesión, había desconocido las obligaciones del contrato de reaseguro y que de manera muy especial había desconocido lo previsto en el artículo 1096 del Código de Comercio, porque al ceder el crédito había recibido una contraprestación que era ínfima respecto al verdadero valor que se estaba pretendiendo, y que con ello pues se había privado a la reaseguradora de recuperar la parte que le correspondía. Vino la segunda instancia y el superior revocó la determinación del juez de primera instancia. ¿Qué dijo la segunda instancia en la sentencia del tribunal? El tribunal lo que concluye es que no se encuentra probada la culpa de la aseguradora cedente, y se refirió ahí a que el contrato de reaseguro celebrado por las partes le exigía unos comportamientos que debían estar ajustados a la lealtad y a la rectitud, y que si alguno no cumplía con estas cosas, se incurría en una responsabilidad. Desarrolló el principio de comunidad de suerte del artículo 1134 y dijo que cuando la aseguradora se subrogaba en el cobro de la indemnización, le debía restituir al reasegurador lo que le correspondiera de acuerdo con el contrato de reaseguro celebrado, pero que esto estaba condicionado siempre a que la aseguradora obrara de mala fe y que debía probarse que la intención de la aseguradora, cuando no había hecho el reparto correspondiente, correspondía a una conducta de mala fe y que tenía como el propósito de defraudar o causar un daño y afectar patrimonialmente al reasegurador, y que en este caso ella no encontraba que eso estuviera acreditado, que la aseguradora había justificado su proceder por razones de conveniencia y razones económicas, y concluyó el tribunal, que no había habido mala fe, que simplemente había una serie de argumentos fundadas en las vicisitudes propias de un trámite concursal, que para él eran suficientes para no tener por probada
la mala fe o la culpa en la celebración del contrato de cesión. Y también dijo que por otro lado, los bienes con los que se iban a pagar esas acreencias se habían venido depreciando y fuera de eso se iban a entregar en común improindiviso y que eso también iba a generar mayores costos para la aseguradora y tendría que después promover litigios divisorios para diluir la comunidad futura y eso para el tribunal eran suficientes razones para haber celebrado la sesión en las condiciones que lo hizo. Y después reiteró también en la sentencia del tribunal que la aseguradora no tenía obligación de consultar o recibir autorización del reasegurador para hacer el recobro de la indemnización, sino que ella actuaba con plena autonomía y que solamente habría responsabilidad si había una clara intención de generarle un perjuicio al patrimonio del reasegurador, aspecto que no estaba demostrado. O sea que en el tribunal echaba de menos la prueba de que el negocio se hubiera hecho para lesionar los derechos del reasegurador y perjudicarlo y no encontró prueba ni la culpa ni la mala fe. Vino la demanda de casación y formuló un cargo que fue el que prosperó, en que se fundó prácticamente todo era en errores de apreciación probatoria. Y dice el reasegurador, que es el que recurre, que el tribunal no hizo caso de lo que estaba en el expediente mediante el cual se liquidaron los bienes de la sociedad que estaba concursada y que prueba de ello era que había un reconocimiento de ese crédito que tenía la aseguradora como un crédito preferente de primera clase y que iba a ser pagado por fuera de la masa. Y que tan eso era cierto que al final del proceso liquidatorio se le había adjudicado al que le habían cedido el crédito el valor de le habían adjudicado una bodega por valor de 3.700 millones y que eso llevaba a concluir que la satisfacción de la obligación jamás había estado en riesgo. También dijo el reasegurador que se ha tergiversado el dictamen pericial porque el estimativo que se había hecho del valor de los bienes era muy superior al valor de la creencia y que no había habido ningún riesgo de que de los bienes fueran insuficientes para cancelar la obligación. Sigue diciendo el tribunal que el recurrente perdone en su recurso, que tan eso es así que una vez cedido el crédito se le canceló de manera integral a quien lo adquirió. Y concluye que el tribunal desfiguró los contratos de seguro y reaseguro y de cesión de derechos y que a la aseguradora le asistía en la obligación o el deber convencional de no solo obrar con buena fe, sino también con diligencia y cuidado, y que como ella conocía expresamente el privilegio y la prelación de su crédito, eso permitía concluir pues que había actuado sin la debida diligencia y cuidado que le era atribuible. Y finalmente concluye que con ocasión de todos esos errores de hecho probatorios, llevaron al juez de al tribunal en la sentencia de segunda instancia a concluir que no había habido culpa, pero que en realidad la creencia jamás estuvo en riesgo de impago, porque una vez terminado el proceso liquidatorio, le fue satisfecha plenamente al cesionario, a la persona que adquirió el crédito. Es la Corte, cuando hace todas las consideraciones generales en la sentencia, sí hace, no se puede desconocer eso, una serie de aportes muy importantes en cuanto a la definición del contrato de seguro, del riesgo y sobre todo en el tema del reaseguro, que hace todo un estudio en el sentido de afirmar que el reaseguro, como todos sabemos, facilita en virtud de la dispersión de riesgos la capacidad de las aseguradoras para suscribir pólizas y para crecer el negocio y que protegen la solidez del patrimonio de las aseguradoras y el reaseguro. Todo eso es perfectamente cierto.
Estudia el contrato de reaseguro, dice cuál es su noción, cuál es su naturaleza, señala además que el asegurado en el contrato de reaseguro, de seguro originario, no tiene acción directa contra el reasegurador, o sea, reitera el tema de la independencia de contratos, dice que es un seguro de nacimiento de deuda y que en este sentido tiene una función económica muy importante por cuanto amplía la capacidad de las aseguradoras para asumir riesgos y señala también un punto que a mi modo de ver es bien importante y lo ha reiterado la doctrina y la jurisprudencia y todos lo sabemos que es un contrato celebrado entre profesionales y que eso es lo que explica la escasa regulación normativa que hay y la autonomía con que cuentan las partes para establecer los términos y condiciones que rigen el contrato. Y todo eso, obviamente, sin perjuicio de la buena fe y el orden público, que eso sí revisten carácter imperativo. Luego entra la Corte a mirar cuáles son los principios que son aplicables al reaseguro y señala que en el artículo 1134 están consignados los principios de comunidad de suerte y de buena fe y entra a revisar cada uno de ellos. La comunidad de suerte la define, aquí me permito abrir comillas, dice, la comunidad o solidaridad de suerte se refiere a la participación coincidente y concomitante del reasegurador en los resultados económicos, técnicos, jurídicos, tanto favorables como adversos, obtenidos por el asegurador reasegurado en el desarrollo del seguro primigenio. Significa que las consecuencias derivadas del contrato de seguro originario que afecte, condicione, involucre o beneficie al asegurador directo redunda igualmente en el reasegurado. O sea que el principio de comunidad de suerte lo que reitera es que tanto el accedente como el reasegurador van en el mismo bus. Luego revisa el tema de la buena fe. Habla del artículo 1603 que dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que se entienden incorporados a ellos no solo las cosas que se pactan, sino todas aquellas que le pertenecen por la naturaleza de la obligación. Y dice que la buena fe es ese deber de las partes de obrar con lealtad en las relaciones jurídicas y respetar lo textualmente pactado en los negocios y actos jurídicos. Y que también dentro de ese mismo concepto de buena fe está el concepto de propender recíprocamente por la realización de las expectativas legítimas que tiene la contraparte frente al acuerdo y que como consecuencia de eso ese principio de la buena fe tiene tres funciones. Una función integradora, en el sentido de que en virtud de la buena fe se adhieren todas aquellas obligaciones adicionales o secundarias que no fueron previstas por las partes al celebrar el contrato, que tiene una función interpretativa, porque logra fijar el alcance de las cláusulas ambiguas, imprecisas o oscuras, y a su vez también tiene una función equilibradora, porque se puede utilizar para preservar y restablecer la paridad contractual de los contratantes. Y aquí tiene una mención que me parece que no es el caso de que estamos tratando acá, que dice que cuando su desajuste es consecuencia del sistema masivo de contratación comercial. Aquí, en el caso del reaseguro, ese no es un contrato que sea negociado y suscrito a través de un sistema masivo de contratación. Pero bueno, eso dice la sentencia ahí, y ahí está, por eso lo puse entre comillas, y en negrilla, y en bastardilla. Bueno, y finalmente aquí dice la Corte, en este punto de los principios de la buena fe, que la situación compromete al accedente a actuar con probidad y diligencia profesional, comunicar con transparencia y oportunidad todos los hechos incidentes en la apreciación del riesgo, en el pago, en el recobro, entre otros relevantes para el objeto convenido, y que a su vez esto legitima al reasegurador para reclamar toda conducta dirigida a ocultar información vital sobre el siniestro o derivada de declaraciones erróneas o inexactas.
Entonces, hasta ahí llega la Corte con el tema del principio de la buena fe. Luego entra a decir que en el reaseguro también resultan aplicables otros principios, que además de la buena fe y la comunidad de suerte. Y estos son el de simetría y paridad contractual entre las partes, el de cumplimiento de los deberes primarios y secundarios, los principios generales de derecho con especial incidencia del de equidad, el principio de relación exclusiva entre el asegurador, entre el cedente y el reasegurador, el principio de la existencia en el contrato de reaseguro de cláusulas expresas y tácitas de cooperación, y que todos los principios, valores y derechos constitucionales, como base de la ética negocial en circunstancias de carencias normativas, sirven para resolver los conflictos entre los contratantes. Entonces, hasta ahí la Corte ya dice, estas son las reglas que se deben cumplir, de tanto los principios que están expresamente consagrados en el Código de Comercio, como esos otros que van implícitos en todo tipo de contrato. Luego, una vez que ha sentado cuáles son los principios, entra a hablar de en qué consiste el derecho de subrogación. Habla de la institución de la subrogación en el Código Civil y dice que quien paga una obligación ajena tiene derecho a recuperar lo pagado, y luego pasa a mirar el artículo del Código de Comercio, el 1096, que habla de la subrogación que beneficia al asegurador cuando paga el siniestro y que le permite reclamar hasta el importe pagado. Y también señala que conforme a lo previsto en el artículo 1097, al asegurado le está prohibido renunciar a sus derechos frente a terceros responsables del siniestro, precisamente para proteger la subrogación del asegurador. Entonces, ahí en consecuencia lo que dice es el pago de la indemnización, como todos sabemos, hace posible el derecho de subrogación de la aseguradora. O sea, la legitima para eso. Y luego ahí sí ya entra a mirar cuál es el problema que tiene que resolver acá. Y entonces dice que la problemática gira alrededor de cuál fue el menoscabo que sufrió el reasegurador por el ejercicio autónomo y privilegiado del asegurador reasegurado de la acción de subrogación. Y hace una afirmación ahí que me parece a mí que ya implica un prejuzgamiento, que dice que pudiendo recuperar la totalidad de lo indemnizado, prefirió renunciar al porcentaje que equivalía a lo pagado por el reasegurador. Y se duele después de que el reasegurador no tenga acción vía subrogación. Entonces dice que como el artículo 1096 le concede el derecho vía subrogaciones a la aseguradora y el reasegurador no tiene derecho a la subrogación y tampoco lo puede activar cuando la aseguradora cedente no lo utilice de manera correcta o, digamos, diligente. Entonces, eso hace que la cedente, en caso de no actuar de manera juiciosa, pues tendrá que responder frente al reasegurador. Luego reitera que en caso de recuperar el importe pagado, la cedente tiene que compartir con el reasegurador en la parte que le corresponda, deducidos los gastos que conllevaron, que eso también va a tener una importancia después a la hora de la condena en este caso. Y que esta afirmación también es bastante particular, dice que obrar de manera distinta comporta un uso arbitrario de la subrogación y que comporta también una asunción de una posición dominante en detrimento del reasegurador. Y después reitera que la obligación de la cedente no es una obligación de resultado, que es una obligación de medios, que la aseguradora cumple con su obligación desplegando las gestiones indispensables para obtener el recobro. Y como consecuencia de eso, establece que para que se pueda decir que hay responsabilidad contractual,
se debe probar pues todos los elementos de la responsabilidad, la culpa del causante del daño, cuál fue la prestación incumplida, cuál fue el daño o el menoscabo sufrido y el nexo de causalidad entre esos últimos. Entonces, entra a mirar cuáles son los deberes contractuales y el reaseguro para poder establecer si hubo incumplimiento de las obligaciones que le correspondían a la cedente. Dice que hay unos deberes de imperiosa observancia en el campo de la responsabilidad profesional y de las relaciones empresariales, entre los cuales es muy importante el de la buena fe, pero que además de eso, los deberes se pueden clasificar en dos, en deberes primarios y en secundarios, que los primarios son aquellos que están expresamente pactados y que la ley consagra, y otros que son secundarios, que aunque no estén pactados, deben estar integrando el contenido de la obligación, y dentro de esos menciona el de protección o seguridad, el deber de información, el control, consejo, fidelidad o secreto. Y dice que los deberes de protección implican desplegar una conducta cuidadosa para no causar daños y preservar los derechos y proteger las negociaciones. Y que el deber de información idónea y veraz se entiende en todas las etapas del contrato, pero que ello no desconoce la carga de autoinformación que le compete a cada una de las partes para lograr el conocimiento de las condiciones de la negociación y sus efectos, cosa que en el tema del reaseguro es bastante importante porque se trata de dos profesionales en el tema del seguro. Bueno, luego dice que en estos casos, como la cedente traslada parte del riesgo al reasegurador, se genera una comunidad de suerte ante el siniestro, y que la buena fe contractual, la equidad y los principios generales del derecho son los principios que se deben utilizar y que constituyen el antídoto ideal para restablecer en los casos de desequilibrios económicos e iniquidades la situación entre las partes. Y luego sigue diciendo que el reasegurador que reciba la parte del recobro tiene que compartirla en la proporción correspondiente con el reasegurador. Todo eso es pura verdad. Entonces, el punto último acá, hay un aspecto que sí es importante cuando uno mira el resultado de la sentencia sustitutiva de la Corte, y es que dice que como la comunidad de suerte hace perentorio que la aseguradora y la reaseguradora corran con la misma suerte, ello también se puede decir tanto de lo positivo como de lo negativo. O sea que en últimas van en el mismo coche. Dependiendo de cómo les va igual a las dos. Luego dice la Corte que el tribunal dijo bien cuando calificó la cesión como lesiva para el reasegurador por la cuantía en que se había hecho la negociación. Y dice que tampoco se equivocó el tribunal cuando dijo que no ejercer el derecho de recobro en favor del reasegurador generaba responsabilidad contractual, pero solamente cuando esta situación fuera consecuencia de una gestión descuidada y de mala fe, y que el tribunal no encontraba probada la conducta descuidada ni la mala fe de la cedente en este caso, y en consideración a eso, el tribunal exoneró. Sin embargo, dice la Corte, aquí yo lo que voy a entrar a mirar es si eran justificadas o no las razones que adujo la cedente para celebrar la sesión. Y dice que lo que va a revisar es si la cedente estaba obligada con el reasegurador a gestionar la recuperación por el importe pagado, o sea, 3.108 millones, que correspondían al 75% del riesgo asumido. Y dice la Corte acá también, algo que a mi modo de ver
yo no estoy de acuerdo con esa posición, es que esa situación cobró certeza cuando la persona a quien se le cedió el crédito recibió un inmueble que se lo adjudicaron por un valor de 3.761 millones y que con eso la satisfacción de la obligación nunca había estado en riesgo. Entonces, hasta ahí, pues prácticamente la Corte dice que la prueba de la mala fe es el resultado que se obtuvo al final del proceso liquidatorio. Y acá dice la Corte que para el tribunal la entidad no había actuado de mala fe con culpa en cuanto a su cesión del crédito en el proceso de liquidación, pero que la RAE había justificado su proceder con razones económicas y de conveniencia, y que en la revisión que hace la Corte, esos argumentos de exculpación quedaban desvirtuadas y en consecuencia quedaba acreditada la mala fe o culpa del cedente en la cesión que había hecho el crédito. Viene la sentencia sustitutiva y como pues ustedes imaginarán después de toda esta exposición, lo que dice la Corte es que no haya justificado las razones para suscribir la cesión porque renunció a seguir, pues a continuar con la acción de subrogación en el trámite de insolvencia al deudor y que la creencia que se había cedido no se encontraba sometida al requisito de graduación de créditos y que por lo tanto era seguro que se la iban a pagar y que eso mismo fue prueba de ello, fue que la adjudicación se hizo al final, que se le entregó a la persona a quien le cedieron el crédito una bodega y un porcentaje de una planta incubadora en una vereda. Entonces, que el total se había recuperado. Sigue diciendo acá, en la sentencia sustitutiva, que en suma, la actividad pues terminó en que el cesionario recibió la adjudicación del inmueble y que en consecuencia, pues esos activos nunca fueron inferiores al valor adeudado al reasegurador. Y concluye que al celebrar la sesión y insistir desde el recobro, la aseguradora cedente obró con impericia, descuido y faltando al deber de buena fe en la gestión de un derecho ajeno que era el del reasegurador y confirma el fallo del primer grado y condena en costas como corresponde ahí. Pero entonces acá si viene el punto para mirar, que es cuando ya la Corte en la sentencia sustitutiva dice está acreditada la responsabilidad contractual de la demandada, porque al ceder el crédito privó a la aseguradora de recuperar la cuota que le correspondía dentro de la relación que se había generado con ocasión del contrato de reaseguro y condenó por 3.526 millones, que eran los 3.108 indexados, pero sin intereses moratorios. Y una vez que uno lee toda esta sentencia, a mí me surgen las siguientes inquietudes, que es donde vienen las reflexiones. Sin lugar a dudas, pues yo no desconozco todo el aporte que hace la Corte en el tema del reaseguro, la importancia que tiene señalar las obligaciones que surgen para las partes, los principios de comunidad de suerte y de buena fe y todos los principios que informan la institución del reaseguro. Analiza igualmente también la figura de la subrogación y todos los deberes de las aseguradoras cedentes dentro del campo de su responsabilidad contractual profesional. Todo eso yo no tengo ningún reparo sobre toda la exposición que hace la Corte desde el punto de vista conceptual. Me parece perfecto. Sin embargo, aquí sí empieza a mí a hacerme ruido el tema, y es lo siguiente. Aquí me voy a permitir leer lo que dice la Corte, que dice que la problemática gira alrededor del menoscabo patrimonial del reasegurador por el ejercicio autónomo y privilegiado de la acción de subrogación. Pudiendo recuperar la totalidad de lo indemnizado, prefirió aprender la fracción de su importe, renunciando al porcentaje equivalente a lo pagado por el reasegurador.
Yo no tengo ni idea cómo sería la situación entre el reasegurador y la aseguradora, pero creo que esta calificación no sé de dónde la sacó la Corte, porque dentro de lo que uno encuentra en la sentencia no aparece probado que haya renunciado al porcentaje que pagó el asegurador, y considera la Corte que no ejercer la acción de subrogación comporta un uso arbitrario de dicha institución y que comporta también un abuso de posición dominante. En este caso, puede que no ejercer la subrogación y no repartirle al asegurador su parte correspondiente implique un incumplimiento de las obligaciones que se han adquirido mediante el contrato de reaseguro frente al reasegurador. Todo lo que usted quiera. Pero para mí no es claro que eso implique un abuso o uso arbitrario de la subrogación. No entiendo cómo puede hablarse de, cómo puede uno abusar de la subrogación. Pero bueno, ese es uno de los planteamientos que no es realmente el punto medular que para mí es objeto de crítica en esta sentencia. Otra cosa que tiene ahí la Corte, que también me parece que amerita una precisión en cuanto al alcance, es que dice que en cabeza del reasegurador surgen unos como derechos o facultades de consulta, consejo, asesoría, asistencia, que tienen por finalidad advertir las ventajas y desventajas de ciertas decisiones, incluyendo las situaciones conflictivas que se puedan presentar en el mercado. Y toda esta serie de facultades que se le dan al reasegurador, sin precisar cuál es el alcance que eso tiene, podría llevar a sostener que el reasegurador se convierte en un coadministrador de la aseguradora. Pues de pronto sí, yo ahí por eso le puse el signo de interrogación. Y aquí vienen ahora sí los punticos que no tienen signo de interrogación. Y es que un aspecto que es importante es lo que afirma la Corte, que dice que la comunidad o solidaridad de suerte se refiere a la participación coincidente y concomitante del reasegurador en los resultados, tanto favorables como adversos. Tiene toda la razón. Sin embargo, al momento de fijar el monto de la condena, establece su valor acogiendo el criterio del juez de primera instancia, reconociendo el 75% del valor subrogado, sin tomar en consideración los gastos en que hubiera tenido que incurrir la aseguradora cedente para obtener la recuperación. Entonces, ahí pues feliz lo tomó prácticamente como un lucro cesante sin deducción ninguna. Y acá, otro comentario es que en este caso, esto no se puede tasar como un lucro cesante. Lo que el reasegurador perdió ahí fue la oportunidad de participar en el porcentaje que había pactado, en el valor final que hubiese sido recuperado por la cedente, y que ese valor no era conocido al momento de tomar la decisión de ceder el crédito. Entonces, la determinación del valor de la condena se debió hacer atendiendo unos criterios distintos. La suma concedida a título de reparación acá excede el valor del daño realmente irrogado, porque es que en el fondo no dedujo los gastos en que tuvo que incurrir y acaba profiriendo una condena que más parece una sanción que una decisión con finalidad de reparar lo que hubiera perdido la reaseguradora si hubiera llegado hasta el final del proceso, que no se sabía. Y al establecer el valor del perjuicio, en la Corte y el juez de primera instancia hace lo mismo, toma como punto de referencia el resultado final del proceso de insolvencia. Pero en realidad lo que se tiene que analizar es cuál era la situación en el momento en que se hizo la cesión, no al final, porque es que es muy fácil pararse al final y decir, ah, sí, usted es responsable, porque mire lo que hubiera pasado si usted no sale corriendo. Pero resulta que cuáles fueron los motivos y cuáles eran las circunstancias en que estaba el proceso de liquidación, cuál era el avalúo de los bienes, cuál era la situación en el momento en que se celebró el contrato de cesión. Entonces, las consideraciones económicas en las que se funda la condena se refieren al momento en que ya se encontraba finalizada la adjudicación y no al momento en que se hizo la cesión.
Y esa es la gran crítica que yo tengo para esta decisión. Y aquí lo tasó como un lucro cesante. Y en realidad esto no se trataba de una pérdida, de un daño o de un valor cierto. Se trataba era de una pérdida de oportunidad, que eso se tasa de una manera totalmente diferente. Entonces, en ese caso, mi comentario y mi desacuerdo está en la manera como se tasó el perjuicio acá. Primero porque se hizo tomando en consideración solamente la información ya finalizado el proceso de adjudicación y no las circunstancias que estaban en el momento en que se hizo la sesión. Y sin embargo, es prácticamente lo tomó como una obligación de resultado, a pesar de que había dicho que la obligación de la aseguradora era una obligación de medios. Y cuando uno lee los hechos en cómo están redactados en la sentencia, prácticamente uno ya puede saber el resultado, porque es que si habla ahí lo cité concreto, dice, el precio de la transacción fue lesivo y desconoció las prestaciones del reaseguro de manera que frustró a la demandante de obtener el reembolso de la parte que costeó. Esa manera como están redactados los hechos ya permite ver de entrada cuál es el resultado. Y yo creo que no se analizaron los puntos en el momento adecuado, que eso lo ha reiterado la Corte en sentencias de responsabilidad médica de una manera interesante. Últimamente he leído sentencias en que dice, mire, la decisión del médico se debe analizar en el momento que la tomó, no únicamente parado en el resultado final, porque es que la apreciación de los hechos es totalmente diferente en un momento que en otro. Y en este caso, aquí la Corte se para en la finalización del proceso liquidatorio para condenar por hechos que en el momento de la cesión del crédito no eran plenamente conocidos ni siquiera vislumbrables. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver, aquí dejamos de compartir esto. Doctora María Cris, muchísimas gracias. Con su venia daríamos entonces paso a las intervenciones por parte de los asistentes. Yo le pediría a las personas que quieren intervenir que por favor levanten la mano utilizando en la parte de reacciones, en la carita feliz que aparece abajo. Pues ustedes levantan la mano y nosotros les habilitamos el uso de la palabra para que puedan intervenir, hacer la pregunta que requieran a la doctora María Cristina Izaza o el comentario pues que a bien consideren. Entonces pues damos apertura a la intervención por parte de los asistentes a la tertulia. Ya está habilitado el doctor Gustavo Alberto Herrera. Muchas gracias. Buenas noches a todos, mucho gusto. Bueno, básicamente escuché, lamentablemente estaba cruzado con otra reunión, pero escuché una gran parte de la exposición que acabó de realizarse. Debo mencionar que yo fui el autor el demandante en este proceso del que estamos hablando. Y hay unas precisiones que es importante hacer, unas aclaraciones sobre el particular. Efectivamente, como demandante, creo que es importante destacar dos cosas. Uno, el contrato de reaseguro reaseguraba efectivamente, a través de cuota aparte, estaba reasegurando un contrato de seguro de cumplimiento de la Bolsa Nacional Agropecuaria, una operación de certificados de semovientes temporales,
que tanta discusión dieron, o tantas críticas dieron por el descalabro que se sufrió con esos certificados de ese momento. Efectivamente, la contrapartida en la bolsa agropecuaria debió entrar a cubrir el valor que la bolsa debió pagarle al tenedor de los títulos. Esa operación, por supuesto, está dentro del marco del mercado de valores y por lo tanto está regida por las normas de la Ley 964 de 2005. Luego de esto, la entidad garantizada, que era una empresa que se llama Naves Fuenterrabía, entró en un trámite de reorganización empresarial, Ley 1116. Y comenzó a tramitarse el respectivo trámite. El asegurador cedente se presentó al concurso. Y dentro de este concurso, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer que, no señor, él no tiene por qué someterse a las reglas del concurso, y eso vale la pena destacarlo, que no lo mencionó, creo que previamente, no se mencionó previamente. Él debe quedar por fuera de las reglas del concurso. Él no es que tenga un crédito privilegiado primera clase, no, está por encima de las reglas del concurso, por expreso mandato de la Ley 964/2005. Por esa razón, está concomitante la obligación de pagarle ese crédito con la de cualquier otro crédito de administración, gastos de administración que no tienen que someterse a la prelación de créditos, ni siquiera sometido a las reglas del concurso. Con esa precisión especial es que tenemos unos activos que han sido reconocidos, que están evaluados, y en la diligencia de inventario y avalúos se encuentra que efectivamente esos activos alcanzan una sumatoria cuyo valor excede más o menos cerca de 10 veces el valor del crédito que estaba cobrando la compañía de cedente. Teniendo eso y sabiendo que seguidamente se inició el trámite de la liquidación forzosa porque la superintendencia encontró que no se estaba cumpliendo con los gastos de administración, comenzó la liquidación forzosa. Inmediatamente en el trámite de liquidación, lo que debía hacerse era comenzar a pagar lo que era administración y todo lo que no estuviera sometido a la regla de concurso. No tenía que esperarse a la distribución de eso. Y los activos, ya mencioné, que completamente podían satisfacer al 100% el crédito del que estaba subrogándose, en el que estaba subrogándose la compañía cedente. La compañía cedente inicialmente fue admitida en quinta clase, como un crédito quirografario. La compañía cedente efectivamente logró, porque así lo dispusimos nosotros, efectivamente actuamos para que el superintendente, el delegado, reconociera que nos sacara del concurso y reconociera que efectivamente no estábamos sometidos a las reglas del concurso. Todo eso se probó dentro de este proceso. Toda esa prueba fue trasladada a este proceso. Y en este proceso, lo único que había evidencia es que hay unos activos que valen X miles de millones de pesos que exceden en 10 veces el valor, o 8 o 9 veces o 7 veces el valor del crédito de la compañía aseguradora cedente, y teníamos eso. Estando en esa situación, pues no era sino esperar que le pagaran, porque no podían empezar a pagar los créditos de la masa, o no podía esperar a eso, sino que primero tenía que pagar los créditos de la no masa. Nosotros estábamos ahí. ¿Por qué? Porque la Ley 964/2005 lo dice.
Y efectivamente pasó eso. La cesión del crédito le dio ese privilegio al cesionario. Y ese privilegio del cesionario le permitió que le pagaran, no en la primera clase, repito, sino que le entregaran bienes por el valor que le correspondía antes de comenzar a pagar los pasivos de la sociedad. Esto fue lo que se demostró dentro del proceso. Y por eso en la demanda de casación, en el cargo respectivo, por supuesto, la causal era el error de hecho. Por el desconocimiento de lo que estaba aprobado, que fue el juez de primera instancia así lo vio. Acá no era tratarse de la contingencia de si se podía o no recaudar el valor total de la indemnización que habían pagado entre asegurador y reasegurador, sino efectivamente teníamos eso. Hay aspectos de la sentencia de casación de los que yo efectivamente no comulgo. Por ejemplo, hablar de el tema de el ejercicio de la superioridad, de la posición dominante, y allá la superioridad se atribuye un poco al hecho de que el único que tenía el privilegio de actuar, o la legitimación para actuar mejor, era el cedente, el asegurador cedente, y no el reasegurador. Entonces, a eso le da ese calificativo de superioridad. Pero efectivamente lo que sucedió fue eso, que acá se demostró y efectivamente el cesionario terminó recibiendo eso. Y ahí sí, la responsabilidad profesional, el deber de información, el deber de seguridad, porque son deberes contractuales que están inmersos dentro del contrato de seguro, esos deberes de protección, de seguridad, de información, no se acataron por la compañía cedente. Esa fue la base de lo que se puede transversalmente encontrar en el fallo de la Corte Suprema que aceptó y casó la sentencia que se demandó en ese momento. Entonces, es básicamente eso. Me parece importante hacer esas precisiones. Estaba la contingencia de la que se trató, se diluyó cuando se mostró que tienen activos suficientes por ese valor. Que el señor cesionario vendió esos activos o no los vendió esos activos, o que los liquidó o no los liquidó, que recibió la misma cifra que efectivamente había cobrado la compañía cedente o no. Eso es una cosa ya aparte, pero recibió el equivalente en especie a ese valor. Muy importantes las precisiones porque toda esa información no está en la sentencia. Sí, Cuando porque, uno lee la sentencia, no sabe cómo fue el pago que se hizo al cesionario, no sabe qué era lo que realmente estaba, no, pero en la cómo se ha venido sentencia, surtiendo el proceso de liquidación y cómo estaban clasificados los bienes, sino como que todo lo abarca dentro de un mismo concepto y uno no puede distinguir con claridad, pues, qué es lo que está pasando ahí, no, ni pero cómo terminó. pero sí se trata que es un crédito del mercado público de valores. Un crédito del mercado público de valores no está sometido a las reglas del concurso por mandato legal. Entonces, efectivamente es aplicar la ley 1964 de 2005 y la Corte la menciona. Entonces es básicamente eso. Pero me pareció muy, muy interesante la presentación y no, quería hacer esas precisiones, esa contribución acá. Muchas De gracias. todas maneras, se indemnizó, pues se hizo el pago en especie. Se pagó con una bodega y se pagó con un porcentaje en una incubadora. Bueno, eso hubiera generado unos gastos para volverlo dinero que se le pudiera devolver al reasegurador. Y eso no se tuvo en cuenta. Doctor Gustavo está en silencio. Doctor Gustavo, no lo estamos escuchando, Andrea. Ya. Sí, no lo escuchamos, doctor, por favor. Sí, efectivamente, pero es que ahí sucedió una cosa. La discusión que planteó la cedente sobre ese particular no fue acompañada de demostración al respecto.
Es decir, ellos no demostraron qué gastos hubieran podido incurrir o que lo adujeron, pero no hubo pruebas sobre ello. Ajá. Es más, ellos contemplaron en la discusión sobre el avalúo de los bienes, y tampoco hubo demostración de eso. Entonces, era muy complejo que la Corte hubiera reconocido eso. De hecho, en la primera instancia no les pasó, porque no hubo pruebas sobre ese particular. Ahí, y nosotros que conocemos el principio de la comunidad de suerte, sabemos que efectivamente la comunidad de suerte opera. Pero en otras palabras, la comunidad de suerte opera, pero no tanto hasta cubrir el incumplimiento o la desidia o la falta de diligencia en la observancia de los deberes contractuales. Si la comunidad de suerte a mí me compromete, como a mi reasegurador lo compromete, o tiene la misma fortuna que me toca a mí como cedente, siempre y cuando yo sea diligente en el manejo de las cosas, que ahí viene la responsabilidad profesional que se le endilga a la compañía en eso. Muchas gracias. No, gracias. Muy No, interesante. Y sí es importante conocer los pormenores que la sentencia no los deja ver. sí. Maravilloso, sí, muchísimas gracias, porque uno de los temas que uno siempre tiene cuando ve sentencias de casación es, uno conoce lo que el juez de casación le narra, porque uno no tiene acceso al expediente y esa fue la primera advertencia que hizo la doctora María Cristina, es yo no tuve acceso completo al expediente y hay pormenores del caso que no conoce uno. Yo diría desde el punto de vista teórico, el fallo es muy interesante en materia de reaseguros, impecable en el análisis de algunos aspectos desde el punto de vista sustancial y sustantivo del contrato de reaseguro, pero como todo gira en torno a la causal de violación del derecho sustancial vía indirecta, pues claro, es absolutamente indispensable el conocimiento de ese expediente por parte de los lectores y es el punto que claramente pues uno, de no haber sido parte, no conoce. Le agradecemos enormemente, doctor Gustavo, la aclaración y la intervención. Absolutamente, no, con todo gusto. Y María Cristina, tenemos que volver a la casa, al salón de té. Sí. Que ya lo reabrieron, ¿no? Ya lo Creo que sí, reabrieron. están. Y ahí al lado, sí, estuve por ahí, ya lo reabrieron. Bueno, placer. No sé si haya alguien presente de Seguros del Estado de pronto también como para la No, y es que versión la idea es que de la haya otra parte debate. de la sentencia de casación. Me parece pues absolutamente espectacular. No recuerdo en el pasado que estuviera dentro de la sentencia, cuando se hace una tertulia, presente algún abogado que había tenido la oportunidad de ser parte en el proceso. Buenísimo. Maravilloso. Está levantando la mano el doctor Bernardo Salazar. Si nos ayudas, por favor, Andrea, dándole... Ya está activo el micrófono. Gracias. María Cristina, yo tengo una pregunta. Hechas las precisiones que hizo el doctor Gustavo Alberto, ¿cambia en algo tu apreciación o tu crítica respecto de la forma como se indemnizó? Es decir, la crítica que tú hiciste respecto de que encontrabas que más bien acá se había perdido una oportunidad frente al reconocimiento de un lucro cesante. ¿Esos hechos en realidad cambian tu apreciación respecto de esa crítica que tú hiciste? ¿O se mantiene esa crítica y podría haberse violado, digamos, esa alta pérdida de oportunidad con los hechos que se precisan? Me queda esa inquietud. Muchas gracias. Pues yo realmente sigo pensando que es una pérdida de oportunidad que puede que esté dotada de un grado de certeza mayor, pero sigue siendo una pérdida de oportunidad y no un lucro cesante, porque realmente una certeza absoluta sobre la obtención de esa cantidad no existe. Nadie sabe si después al final, cuando se hubiera hecho el proceso divisorio o se hubieran liquidado los activos o lo que usted quiera que hubiera pasado después, lo obtenido hubiera sido esa suma concreta. No fue realmente un ingreso dejado de percibir como un lucro cesante,
sino una pérdida de oportunidad que podía haber sido tasada en una cuantía mayor, pero sigue siendo una pérdida de oportunidad a mi juicio. ¿Alguien más de las personas que están presentes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera realizar? Sí, solamente quiero manifestar que coincido contigo, María Cristina, en que efectivamente es una pérdida de oportunidad. Nunca se discutió la buena fe de la sedente. Hubo un tema de descuido, de descuido en el cumplimiento de sus deberes, pero no por mala fe. Luego, no puede aplicarse la regla del 1616 de cubrir los perjuicios previstos y los no previstos. Acá era lo que efectivamente se podía demostrar que estaba dado por esa pérdida de oportunidad, que estaba cifrada por lo que les explicaba respecto del mercado público de valores, la valoración de los activos y, y además era valoración reconocida judicialmente ya dentro del trámite concursal, pero efectivamente es una típica pérdida de oportunidad, que por supuesto estuvo dado al 100% por lo que era el monto por el que estaba evaluado ese conjunto de activos. Está levantando la mano la doctora Rebeca Herrera. Por favor, Andrea, démosle el uso de la palabra. Gracias, doctor Nicolás. Veo que también hay más manos alzadas, pero pues bueno, primero agradecer a María Cris esta presentación de este tema tan interesante para todos y vital la presentación que nos hace el doctor Herrera, mi tío. Todos ustedes saben que Sí, sobrina. es mi tío. Hacer. Entonces, bueno, no, de verdad, muchas gracias porque fíjense, esta sentencia, creo que con algunos de ustedes la estudiamos en el Centro de Estudios de Derecho y Seguros de la Javeriana hace ya un tiempito, recién salió. Y justamente con lo que empezó María Cristina era lo que nos hacía falta y que acá el doctor Herrera pues nos complementa y es ¿qué pasó? ¿Cuál fue el subyacente de ese proceso ante la superintendencia que hace que la decisión de la Corte hubiera sido en ese sentido? Y como bien pues tú lo mencionas al final, acá no se discutió la buena fe de la cedente o la mala fe. Digamos que en materia de contrato de reaseguro, ese es un elemento esencial pues para poder derivar las consecuencias de ese contrato y concretamente la comunidad de suerte. Entonces acá eso no se analizó, sino que se llegó a unas conclusiones con base en otras consideraciones, pero creo que allí, digamos, si hubiera habido, obviamente en casación y en una sentencia de casación, no se puede volver a abrir el expediente ni volver a analizar todos los hechos del proceso en instancias, pero hubiera sido bien interesante que si eso se hubiera podido hacer, analizar toda la conducta que tuvo la cedente en términos de esa buena o esa mala fe y también desde el punto de vista de cómo se hubiera aplicado una eventual cláusula de control de reclamos o de cooperación de reclamos, según el caso lo que hubiera habido en ese contrato de reaseguro. Entonces, y esa fue la oportunidad que perdió la Corte en la sentencia sustitutiva, porque cuando ella dicta una sentencia sustitutiva se está colocando como tribunal de instancia y está fallando la controversia. Claro, ese es el punto. Y eso es lo que pues a nosotros nos hubiera gustado ver allí, digo, a todos los que estamos acá en esta reunión nos hubiera gustado ver, porque eso ya toca la fibra íntima del contrato de reaseguro. Pero por lo demás coincido pues con las apreciaciones que han hecho todos y con algo que mencionaba Nicolás hace un rato y es el análisis que hace la Corte sobre ciertos puntos del contrato de reaseguro. Creo que esta sentencia pues nos dará para hablar por mucho tiempo y será utilizada pues por todos nosotros en buena parte de nuestro ejercicio, porque no hay mucho más en materia de reaseguro. Entonces eso es lo importante por destacar y nuevamente pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Está pidiendo también el uso de la palabra el doctor José Ayalde. Por favor, Andrea. Gracias, Nico. Y bueno, gracias a la doctora María Cristina y maravilloso que haya estado Gustavo también aquí para ilustrarnos en el detalle de los hechos. Y me quiero adherir a lo que mencionó la doctora Rebeca y Nico en el sentido de la parte sustancial del contrato de reaseguro. Y sobre ese aspecto, a mí sí me gustaría conocer opiniones sobre el impacto que puede tener esa visión de la Corte de cara al contrato de reaseguro. Es decir, viendo esta forma en que argumentan y redactan muy bien los deberes y los derechos también que surgen de este contrato tan poco regulado, sí llama la atención lo que uno podría esperar en fallos similares, por ejemplo, respecto de prescripción, de esos derechos y esas obligaciones que también emanadas. Viendo esta visión de la Corte, a mí sí me gustaría saber cómo ustedes lo han percibido o qué podemos esperar también desde este lado del negocio. Bueno, yo creo que las precisiones que hace la Corte sobre todo el régimen aplicable al contrato de reaseguro son muy buenas y son importantes porque es que no tenemos jurisprudencia sobre reaseguro. Creo que tenemos un fallo viejo, y más que todo jurisprudencia arbitral. Entonces, que la Corte ya haya entrado a mirar el tema, sí da muchas luces sobre cómo deben interpretarse las escasas normas que hay sobre el reaseguro y cuáles son los principios que en últimas entran a tenerse en cuenta cuando uno va a mirar cómo se deben resolver las controversias. Yo creo que es muy importante y que las precisiones que hace la Corte son muy acertadas. Yo realmente lo único que discuto de la sentencia fue la manera como se tasó el daño, pero todo lo que tiene desde el punto de vista conceptual es perfecto, es perfecto. Y además es bueno que a nivel nacional haya jurisprudencia aplicando el Código de Comercio y no solo las normas o las estipulaciones de las partes en los contratos, sino que haya una claridad de cómo debe interpretarse la parte normativa de cara al contrato. Muchas gracias, doctora María Cris. Está pidiendo el uso de la palabra la doctora Carmenza Mejía. Por favor, Andrea. Gracias, Nicolás. Quisiera hacer una reflexión en general respecto de lo que yo encuentro con esta sentencia, que es una tendencia consolidada, ya es una tendencia sólida de la Corte Suprema de Justicia, y es que con fundamento en el principio de la buena fe, del cual hace derivar deberes secundarios de conducta, integra con los principios constitucionales, con una serie de principios y esos deberes primarios y secundarios de conducta, la Corte integra el contenido obligacional de los contratos. Para la Corte, para la Corte ya los contratos ya no son convenciones aisladas, individuales, sino que deben ser convenciones, deben ser pactos de los individuos, pero que tienen una función social porque las enmarca en el Estado social de derecho según nuestra Constitución, y dice entonces que los contratos deben atender a esas conveniencias sociales, al punto que casi encuentra uno eso en los fallos últimamente, y en toda clase de contratos, por supuesto, en los fallos casi que el juez, más allá de lo que las partes hayan pactado, el juez debe encontrar lo que es justo y arreglar por allí los desequilibrios que encuentre respecto de la parte dominante, si es que cree encontrar una parte dominante
en la convención o en el contrato de que se trate. En fin, esto pues con independencia obviamente del caso concreto que analizó en este caso la Corte, lo que les decía es que encuentro aquí de manera ya reiterada esa tendencia de la Corte. Entonces, pues una reflexión que me hago y una recomendación es que es ponerle mucho cuidado a esos deberes secundarios de conducta, el de información, el de consejo, el de cooperación. Se habla ahora del solidarismo contractual. En fin, ya estamos con una tendencia y en un momento, al menos para nuestra Corte Suprema de Justicia, que, como lo dijo en uno de los fallos, el principio de la autonomía de la voluntad es ahora flexible y debe ceder a las conveniencias sociales y a las necesidades sociales. En fin, quería poner eso de presente. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, doctora Carmenza. No sé si alguien más de los aquí presentes quisiera hacer alguna pregunta final, alguna intervención. De lo Hay una contrario, manito pues, levantada. ¿hay una manito Valentina. levantada? Ah, no, Jorge Martínez. Yo ¿por qué no veo Ya la manito? bajó. ¿La bajó? Se arrepintió. Bueno. Derecho de retracto. Sí, no, eso está No, la desde volvió el a subir. Estatuto del Consumidor, La eso volvió está a de moda desde subir. el 2011. Doctora Hay María una, Cristina. perdón, Sí, Nicolás, disculpe. Sí, sí, claro. y una reflexión que me quedó de la intervención de la doctora María Cristina, y es que ciertamente la Corte en estas materias de responsabilidad contractual, le está dando a esa institución una función, y lo vemos en esta sentencia, a mi modo de ver, una función ya no reparatoria ni resarcitoria, sino una función sancionatoria. Y para mí, en este caso, eso fue lo que marcó la decisión de la Corte, con la cual podemos estar o no de acuerdo, pero simplemente quería hacer una reflexión de modo general. Sí, yo en ese punto, Carmenza, sí estoy totalmente en desacuerdo, porque es que yo creo que la institución de la responsabilidad civil, bien sea contractual o extracontractual o profesional o cualquiera que sea, es simplemente reparadora y no sancionatoria. Eso es un concepto totalmente diferente y no es bueno revolver las dos cosas. Exacto. Estás en desacuerdo con la Corte, porque yo estoy de Revolver, acuerdo sí. contigo. Sí. Estoy de acuerdo contigo. No debe ser una función sancionatoria. Eso es volver a los orígenes de la responsabilidad contractual y extracontractual, que era sancionatoria. Debe ser reparatoria, debe ser resarcitoria. Pero aquí, evidentemente, la Corte, y lo viene haciendo, le sanciona la conducta que cree, cuando cree encontrar una conducta contraria a la buena fe, una conducta desleal, ¿sí? Y entonces la condena tiene más esa función sancionatoria que reparadora. Con lo Pero cual, debería estoy de acuerdo. distinguirse. Se debería hacer la reparación con lo que corresponde y la sanción con lo que corresponda, pero no hacer un zafarrancho ahí. Pero bueno, esos son Ahora opiniones sí, personales. ahora sí volvieron a levantar la mano dos asistentes. Yo creo que les damos la palabra y ya no haríamos más intervenciones hoy. Yo haría unos anuncios parroquiales de las próximas tertulias que tenemos preparados en este semestre. Tiene la mano levantada Sara. Ya está Andrea, activo el de Sara. ya está activo el de Sara, y luego a Jorge Martínez, que también levantó la mano. Entonces, Sara, por favor. Gracias, Nicolás. Bueno, quería conocer la apreciación de la doctora María Cristina sobre un tema y de cualquier otro participante, si se puede, y es que uno en la práctica ve que las aseguradoras, las cedentes,
entienden la subrogación como una facultad, claro, en virtud del pago de la indemnización, asumen la posición del indemnizado y tienen la facultad de ejercer o no esas acciones, pero ya con la sentencia pareciera que es más una obligación y de no hacerlo estarían incurriendo en una culpa que les puede generar responsabilidad. Entonces me gustaría conocer un poco como la apreciación de la doctora María Cristina sobre este punto. Realmente mi posición en este punto es que si la retención de la aseguradora es el 100% y ella adquiere un derecho ya a subrogación, podría disponer como le parezca. Puede ejercer su acción de subrogación o no ejercerla. Sin embargo, cuando tiene de por medio un contrato de reaseguro en donde el reasegurador ha asumido parte del pago de la indemnización, el compromiso es de una naturaleza distinta. Pero si la aseguradora retuvo el 100% del riesgo, no se dio nada, pues yo pienso que tiene la libertad de ejercer o no la acción de subrogación. Si no, prácticamente se vuelve imposible los pagos comerciales, por ejemplo, o los pagos en donde la aseguradora sabe que no va a recobrar y sale más caro el collar que el perro, como dicen, y no intenta la acción de subrogación porque no tiene para qué incurrir en una serie de gastos cuando no va a obtener nada. O cuando hay un reaseguro puede llegar a un acuerdo con el reasegurador de no hacer nada también. Yo no creo que ejercer la subrogación sea una obligación de la aseguradora en ningún momento. Uno puede disponer de un derecho y la aseguradora también. De acuerdo con la doctora María Cristina, creo que en este caso es más un tema de un deber secundario de conducta por parte de la compañía de seguros reasegurada con su reasegurador y bajo el entendido que esa disposición o esa decisión de hacer la cesión pues no se hizo de manera conjunta con el reasegurador. Y eso es lo que puede eventualmente generar, como pasó en este caso, una responsabilidad contractual por parte de la compañía de seguros frente a su reasegurador. Había pedido el uso de la palabra Jorge Martínez. Te pediría, por favor, Andrea, habilitarle el uso del micrófono. Buenas tardes. Yo, obviamente, con el comentario previo sobre que en la sentencia, en el fallo, no tenemos todos los elementos, una cosa que me llama muchísimo la atención, no sé, de pronto el doctor Herrera nos puede comentar algo más sobre el particular, y yendo sobre el monto que debió pagar la cedente, es que si hubo una subrogación por 1.000 millones de pesos, ¿por qué lo condenaron por la totalidad? O dicho de otra manera, porque nunca se habló ni en la demanda, ni en la contestación de la demanda, y Seguros del Estado, cuando recuperó la plata al cedérsela a la compañía avícola, de esos 1.000 millones de pesos que recibió, le pasó a la compañía de seguros, de reaseguros, su participación o no, porque de haber sido así, la indemnización no ha sido menor. Y si de no haber sido así, entonces sería que la compañía de reaseguros tuvo que ir por la totalidad de sus derechos frente a la compañía de seguros. Ese es mi comentario. Sí. Muchas gracias, Jorge. Sí, nosotros tenemos de pronto esa duda, alguna vez también la compartimos con la doctora María Cristina, que no era absolutamente claro eso en el fallo. No sé, hombre, que si lo recuerdo yo Sí, errado. no, eso fue una pelea interesante en el centro de estudios. Sí, ese es un punto que no queda absolutamente claro. No sé si Sí. el doctor Herrera está por ahí, de pronto nos pueda como aclarar ese punto, porque no habiendo tenido acceso al expediente, queda uno un poquito perdido con el comentario que hace Jorge. El micrófono. Por favor, Andrea, si nos puedes habilitar al doctor Herrera, si está ahí, y desea darnos luces sobre ese punto en particular. Gracias. Efectivamente, no, el valor del siniestro fue
un poco menos de 5.000 millones de pesos. Por eso las pretensiones, por supuesto, descontaron la parte que proporcionalmente le remesó la compañía cedente cuando se dio el crédito por ese valor. Ella cede el crédito por ese valor, por un valor de 900 millones de pesos aproximadamente. Ella le cede la parte proporcional al reasegurador, y por eso el reasegurador solo está demandando es por la parte que no, por la parte que no había recibido. Y la condena solo es sobre esa parte. No fue materia de discusión porque la cedente, el reasegurador no, por supuesto, no iba a pretender un pago de lo que ya había recibido. Muchas gracias. Gracias, doctor Herrera, por la claridad. Doctora Rebeca, ¿tiene la mano levantada otra vez? No, era como un tiro sobre el comentario que hizo Sara hace un momento y sobre la subrogación, ¿sí? Entonces, fíjense también la poca doctrina y jurisprudencia que tenemos en Colombia sobre el derecho a subrogarse que tiene el reasegurador que quisiera iniciar la subrogación directamente, si, digamos, la cedente no quiere iniciar el proceso. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, y ya directamente vinculado con lo que mencionaba Sara, es que el pago de una indemnización, tanto en seguro directo como en reaseguro, no puede estar sometido al éxito de la subrogación o al éxito del recobro, ¿sí? Que en muchos casos, pues lo vemos que si eventualmente no se ven posibilidades de subrogación o de recobrar el monto que eventualmente se pague, no se paga la indemnización. Y hay como ese tabú en el mercado de que en ciertas líneas de negocio, por ejemplo en cumplimiento, hay como el tabú de mercado de que si la subrogación no va a ser exitosa o el recobro o la ejecución de la contragarantía no va a ser exitosa, pues tampoco hay pago a la indemnización. Y pues eso no es así, ni en seguro directo ni en reaseguro. Entonces, solamente quería hacer ese comentario de acuerdo con lo que comentaba y preguntaba Sara hace un momento. Gracias, doctora Rebeca. Pues, doctora María Cristina, nuevamente, mil gracias por su exposición. De verdad, como siempre, impecable, muy interesante. Qué suerte haber podido contar con el doctor Gustavo Herrera también entre los participantes el día de hoy. Siempre contar con información de primera mano, pues es maravilloso, una gran emoción y una grata sorpresa. A todas las personas que asistieron el día de hoy, creo que en algún momento fuimos más de 60, 70 personas en la reunión, lo cual pues es muy, muy positivo para esta primera tertulia de este segundo semestre del año 2021. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación activa. Qué bueno que estemos retomando nuestro ejercicio de tertulias. Yo les quiero hacer, antes de que nos retiremos el día de hoy, una invitación para las próximas tertulias que tenemos preparadas en la asociación. La próxima tertulia está prevista para el mes de septiembre, para el miércoles 22 de septiembre a las 6 de la tarde. Está titulada Transformaciones al ejercicio de la actividad aseguradora en Colombia y va a estar a cargo del doctor Jonathan Gómez Pérez. Entonces, muy, muy cordialmente invitados para el próximo mes de septiembre. Y en el mes de octubre vamos también a tener una tertulia académica de Acoldese titulada Litis Consorcio en controversias derivadas de pólizas de cumplimiento de entidades estatales, que estará a cargo del doctor Bernardo Salazar el día 20 de octubre también a las 6 de la tarde. Les estaremos enviando en los próximos días la invitación formal a la próxima tertulia. Un gusto que nos hayan acompañado, que estén con nosotros, y nuevamente, doctora María Cris, mil gracias. Muchas gracias por la oportunidad y me parece buenísimo, me encanta cuando las tertulias son producto de, hay una exposición, pero hay una discusión, hay intervención de todo el mundo, porque eso es lo que enriquece los temas. Excelente. Bueno, a todos un feliz resto de miércoles, una feliz noche, muchísimas gracias. Espero que nos podamos volver a ver en septiembre. ¿Hay una mano levantada? Sí, Pablo Andrés Sea. Al abajo. Bueno, entonces pues
no siendo más, una feliz noche. Muchísimas gracias. La tertulia no la pudimos transmitir en vivo en YouTube, pero las estamos grabando y las vamos a colgar en nuestro canal de YouTube de Acoldece para que ustedes puedan consultarla más adelante. Una feliz noche. Muchas gracias.